Valentina, una maestra de educación primaria, llevaba una vida aparentemente común con su esposo Diego, un gerente de tienda de conveniencia. Se conocieron a través de amigos en común y se casaron después de 2 años de noviazgo. El matrimonio no era perfecto, pero Valentina creía que estaban construyendo una vida sólida juntos. Sin embargo, algunas semanas antes de cumplir su 5º aniversario de casados, Valentina comenzó a notar algo extraño. Todas las noches, al dormir, Diego susurraba el nombre de una mujer que Valentina nunca había escuchado antes: Martina. Al principio intentó ignorarlo, pensando que era algo sin importancia, tal vez un nombre aleatorio o algo relacionado con su trabajo. Pero la frecuencia aumentó, y el tono cariñoso con el que pronunciaba el nombre la incomodaba profundamente. El comportamiento de Diego durante el día seguía siendo normal. No parecía recordar los susurros nocturnos, pero esto solo aumentaba la angustia de Valentina. Comenzó a cuestionarlo todo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Diego decía su nombre mientras dormía? Estas dudas empezaron a consumir a Valentina, quien pasó a dormir mal y a sentirse distante de su esposo. El simple acto de irse a la cama por la noche se convirtió en una tortura, ya que temía escuchar de nuevo ese nombre. Sintiendo cada vez más perturbada, Valentina decidió buscar ayuda. Conversó con su amiga y colega de trabajo Lucía durante el receso en la escuela. Lucía era una persona práctica y directa, y su primera reacción fue sugerir que Valentina enfrentara a Diego directamente. Sin embargo, Valentina no estaba lista para eso. Temía la respuesta, temía descubrir que Diego podría estar engañándola, o peor aún, que estuviera emocionalmente involucrado con otra persona. Lucía, al percatarse de la renuencia de Valentina, sugirió otro enfoque: contratar a un detective privado para investigar. Valentina dudó, pero la idea de descubrir la verdad sin tener que enfrentar a Diego directamente la atrajo. Después de algunos días de reflexión, decidió seguir el consejo de Lucía. Valentina encontró a un detective privado llamado Javier, un hombre de mediana edad con una larga carrera investigativa. Durante la primera reunión, en una pequeña oficina en el centro de la ciudad, explicó la situación en detalle. Javier escuchó atentamente, tomando notas mientras ella hablaba. Aceptó el caso y comenzó a investigar el pasado de Diego y cualquier posible vínculo con la misteriosa Martina. Javier comenzó su investigación verificando los antecedentes de Diego. Analizó registros públicos, como documentos escolares, historiales de empleos anteriores y contactos antiguos. El detective no encontró nada anormal en los primeros días de la investigación. Diego parecía ser exactamente quien decía ser: un hombre común, con un historial común, sin ninguna conexión aparente con alguien llamado Martina. Mientras tanto, Valentina intentaba mantener la normalidad en casa, aunque estaba consumida por la ansiedad. No quería levantar sospechas en Diego, así que continuaba con sus tareas diarias, fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, cada vez que Diego susurraba ese nombre por la noche, sentía una punzada de dolor e inseguridad. La investigación de Javier finalmente dio un pequeño avance cuando descubrió que Diego había sufrido un accidente grave años atrás, antes de conocer a Valentina. Durante la investigación, Javier encontró registros médicos que indicaban que Diego había pasado semanas en un hospital debido a un accidente de automóvil que resultó en amnesia parcial. Esto explicaba por qué Diego nunca había mencionado el accidente a Valentina. Él mismo podría no recordar todos los detalles. Cuando Javier le relató sus descubrimientos a Valentina, ella quedó en shock. La idea de que Diego pudiera haber tenido una vida antes del accidente de la cual no se acordaba la impactó profundamente. ¿Quién era realmente Diego? ¿Él mismo sabía quién era? ¿Y cómo afectaba eso su relación? Valentina comenzó a preguntarse si Diego aún era la misma persona con la que se casó. Podría estar llevando sentimientos profundos por alguien de su pasado, alguien que no podía recordar conscientemente, pero que aún habitaba sus sueños. La idea de que Martina pudiera haber sido un amor perdido, alguien que nunca olvidó, empezó a formarse en la mente de Valentina. El conflicto interno de Valentina se intensificó. Amaba a Diego, pero ahora había dudas, incertidumbres
y el dolor de saber que su esposo podría estar emocionalmente ligado a otra persona. Las noches se volvieron más largas y solitarias, mientras ella intentaba procesar la información y decidir qué hacer a continuación. Se preguntó si debía confrontar a Diego con la información que había descubierto o seguir investigando por su cuenta. Valentina sintió que estaba perdiendo el control de su propia vida, que su matrimonio se desintegraba frente a sus ojos. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía lo que esas respuestas podrían significar para su futuro y el de Diego. Después del shock inicial de los descubrimientos de Javier, Valentina se dio cuenta de que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Le pidió al detective que continuara investigando, enfocándose especialmente en el período de la vida de Diego antes del accidente. Javier intensificó sus esfuerzos, buscando cualquier pista sobre la identidad de Martina y su relación con Diego. El detective comenzó a visitar los lugares donde Diego había vivido y trabajado antes del accidente. Habló con antiguos compañeros de trabajo y vecinos, tratando de encontrar a alguien que pudiera recordar a una mujer llamada Martina. Las respuestas fueron escasas, pero un excompañero de trabajo de Diego, que trabajaba con él en una cafetería, recordó a una mujer que solía visitarlo con frecuencia. Aunque no podía recordar su nombre, la describió como una mujer joven, de aspecto elegante y siempre sonriente. Esto le dio a Javier una nueva pista en la investigación. Mientras tanto, Valentina seguía lidiando con la tensión en casa. Diego notó que ella estaba más distante, pero lo atribuyó al estrés del trabajo y las responsabilidades cotidianas. Valentina, por su parte, se sentía atrapada entre el amor que aún sentía por Diego y el miedo creciente de que él pudiera haber estado enamorado de otra mujer, alguien que inconscientemente no lograba olvidar. Finalmente, Javier obtuvo un avance significativo en la investigación. Descubrió que Diego había estado comprometido con una mujer llamada Martina antes del accidente. Ella era su compañera de universidad y estaban a punto de casarse. Sin embargo, poco antes de la boda, Diego sufrió el accidente que lo dejó en coma durante varias semanas. Cuando despertó, no recordaba a Martina ni el compromiso. La familia de Diego, al darse cuenta de que él había perdido esos recuerdos, decidió no presionarlo para que los recordara, creyendo que eso sería menos doloroso para él. Martina, devastada por la pérdida de la relación, desapareció de la vida de Diego, mudándose a otra ciudad. Cuando Valentina supo de esta revelación, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El hombre con quien se casó había estado en algún momento profundamente enamorado de otra mujer, hasta el punto de planear una vida junto a ella. Y aunque él no recordaba conscientemente a Martina, sus sentimientos por ella aparentemente nunca desaparecieron por completo, manifestándose ahora en sus sueños. Valentina confrontó a Javier sobre la ética de seguir investigando, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba respuestas. Estaba en conflicto sobre cómo procesar esta nueva realidad. Diego no era el hombre que ella pensaba conocer, pero al mismo tiempo, él también era una víctima de las circunstancias. Valentina se preguntaba qué haría si Diego recuperaba todos sus recuerdos. ¿La elegiría a ella o seguiría sintiendo algo por Martina? Después de una semana angustiante, Valentina decidió que ya no podía seguir manteniendo este secreto. Necesitaba confrontar a Diego, necesitaba saber lo que él sentía y lo que recordaba. Una noche, después de poner los platos sobre la mesa para la cena, Valentina le pidió a Diego que se sentara y le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Diego se mostró confundido, pero escuchó atentamente, mientras Valentina comenzaba a relatar lo que había descubierto. Habló sobre el nombre que él murmuraba mientras dormía, la investigación de Javier y, finalmente, sobre Martina. Diego permaneció en silencio, procesando lo que ella decía. Al principio, negó recordar nada, pero conforme Valentina describía más detalles, comenzó a sentir un dolor de cabeza intenso, seguido de destellos de memoria, imágenes y sensaciones que no podía explicar. Valentina observó cómo el rostro de Diego cambiaba a medida que comenzaba a recordar. Mencionó destellos de una mujer sonriendo, de un anillo de compromiso, de momentos felices que no podía situar en el tiempo, pero incluso con esos recuerdos fragmentados, Diego insistía en que no sentía nada por otra persona,
que amaba a Valentina y que cualquier cosa que hubiera ocurrido en el pasado no debería interferir en el presente. Desde esa noche, el matrimonio de Valentina y Diego nunca fue el mismo. Valentina trataba de creer en las palabras de Diego, pero las nuevas revelaciones crearon una barrera invisible entre ellos. Diego, por su parte, se sentía culpable por no poder recordar completamente a Martina, y aún más por causar dolor a Valentina, incluso sin intención. Los días pasaban, y Valentina se sentía cada vez más aislada. Se preguntaba si sería capaz de vivir con la incertidumbre de que Diego podría algún día recuperar todos sus recuerdos y posiblemente sus sentimientos por Martina. Diego, por su parte, luchaba contra los destellos de memoria que aparecían sin previo aviso, dejándolo confundido y ansioso. Comenzó a preguntarse si era justo para Valentina continuar con el matrimonio, sabiendo que parte de su pasado aún estaba oculto, incluso para él. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, con Valentina cuestionando lo que Diego realmente quería y él, incapaz de dar una respuesta clara. Lo que antes era una relación basada en la confianza y el cariño, comenzó a deteriorarse bajo el peso de las revelaciones. Ambos trataban desesperadamente de salvar el matrimonio, pero la sombra de Martina estaba siempre presente, ya fuera en los recuerdos vagos de Diego, ya en las dudas e inseguridades de Valentina. Valentina estaba consumida por la ansiedad. La vida en casa se volvió insoportable. Las conversaciones con Diego se volvían cada vez más tensas, y la distancia entre ellos parecía crecer con cada día. Ella comenzó a aislarse, pasando más tiempo fuera de casa para evitar los momentos difíciles y los enfrentamientos. Durante el día, pasaba el tiempo en el trabajo, tratando de mantener una fachada de normalidad para sus colegas y alumnos. Pero cuando llegaba a casa, la realidad de su relación la golpeaba con toda su fuerza. En un momento de desesperación, Valentina decidió buscar consejería. Consultó a un terapeuta para ayudarla a procesar sus emociones y tomar una decisión. Durante las sesiones, Valentina expresó su frustración y confusión. Explicó la situación con Diego y los sentimientos encontrados que estaba experimentando. El terapeuta sugirió que Valentina intentara una comunicación más abierta y honesta con Diego, sin centrarse solo en el pasado, sino también considerando lo que ambos deseaban para el futuro. Decidida a encontrar una solución, Valentina decidió proponerle a Diego una conversación seria sobre el futuro de su relación. Organizó una cena especial, tratando de recrear un ambiente más ligero y menos cargado. Sin embargo, Diego estaba escéptico y nervioso. La cena estuvo llena de momentos de silencio y miradas desconfiadas. Valentina abordó el tema con cuidado, pidiendo a Diego que reflexionara sobre lo que realmente quería. Expresó sus sentimientos de inseguridad y el dolor que estaba sintiendo debido al pasado de él. Diego, visiblemente angustiado, intentó explicar que, aunque no pudiera recordar completamente lo que sentía por Martina, lo que sentía por Valentina era real y profundo. Le pidió a Valentina que no lo abandonara y que tratara de ver más allá de los recuerdos fragmentados y el dolor actual. La conversación estuvo cargada emocionalmente y terminó sin una resolución clara. Valentina y Diego se sintieron como si estuvieran atrapados en un ciclo de dolor e incomprensión. Aunque había un deseo genuino de reconciliación de ambos lados, las palabras parecían vacías cuando se confrontaban con la realidad de sus emociones. Mientras intentaban lidiar con los problemas internos, Javier continuó investigando el pasado de Martina. Logró encontrar una pista significativa. Martina se había mudado a una nueva ciudad y comenzó una nueva vida, pero había dejado algunas conexiones y registros que podrían proporcionar más información. Javier descubrió que Martina se había casado nuevamente y estaba llevando una vida relativamente tranquila, sin dejar rastros de su antigua relación con Diego. El detective localizó a una excompañera de Martina, quien reveló que, a pesar de haber seguido adelante con su vida, Martina nunca superó realmente el fin de su relación con Diego. La excompañera mencionó que Martina hablaba ocasionalmente sobre un gran amor perdido, aunque nunca entraba en detalles. Esta nueva información llegó a Valentina a través del detective, y ella quedó devastada. Saber que Martina había continuado su vida,
pero aún guardaba sentimientos no resueltos por Diego, añadió más peso a la situación. Valentina sintió que estaba luchando contra fantasmas que no podían ser exorcizados. La tensión alcanzó el punto de quiebre. Valentina y Diego comenzaron a evitar conversaciones profundas y la comunicación entre ellos se volvió superficial. El matrimonio estaba claramente en ruinas. Los intentos de reconciliación habían fracasado y ambos estaban emocionalmente exhaustos. Una noche, después de una discusión particularmente amarga, Diego decidió que necesitaba un tiempo para reflexionar. Sugirió que pasaran un tiempo separados para reconsiderar lo que querían para sus vidas. Valentina aceptó, aunque sabía que eso significaba que se estaban distanciando aún más. Durante el periodo de separación, Valentina intentó reevaluar su vida y sus prioridades. Comenzó a pensar en el futuro sin Diego y a considerar lo que sería mejor para ella misma. El distanciamiento físico trajo una claridad dolorosa. Ella sabía que su relación había cambiado de forma irreversible. Diego, por su parte, empezó a reflexionar sobre sus recuerdos y el impacto que estos tenían en su relación con Valentina. Intentó recordar detalles sobre Martina y lo que aquel periodo de su vida significaba, pero la confusión y la falta de memoria clara hicieron que esto fuera casi imposible. Valentina y Diego empezaron a adaptarse a la vida separada, y el impacto emocional fue profundo para ambos. Valentina alquiló un pequeño apartamento cerca de su trabajo para tener un espacio propio y para poder concentrarse en su propia recuperación emocional. Encontró consuelo en sus actividades diarias y en las visitas esporádicas de amigos y compañeros, que intentaban apoyarla durante este periodo difícil. Diego, por su parte, decidió mudarse a un apartamento temporal en un barrio diferente para intentar alejarse de los recordatorios diarios de su vida anterior. El distanciamiento físico y emocional lo hizo reflexionar más profundamente sobre sus recuerdos y su relación con Martina, pero los recuerdos seguían siendo fragmentados y confusos. Valentina y Diego comenzaron a ver la separación como una forma de obtener claridad. Se encontraron ocasionalmente para discutir cuestiones prácticas, como la división de bienes y los asuntos legales relacionados con el matrimonio. Esas reuniones fueron tensas y cargadas de emoción reprimida, pero ambas partes estaban comprometidas en resolver las cuestiones de manera civilizada. En un momento de desesperación, Diego decidió intentar ponerse en contacto con Martina para obtener respuestas y posiblemente encontrar algún tipo de cierre para su pasado. Consiguió el número de teléfono de Martina a través de registros antiguos y después de mucha duda, la llamó. Martina contestó el teléfono y se sorprendió al escuchar la voz de Diego. La conversación entre ellos fue inicialmente incómoda y estuvo llena de silencios incómodos. Diego explicó brevemente que había perdido parte de sus recuerdos debido a un accidente y que estaba intentando entender lo que había sucedido en su pasado. Martina escuchó atentamente, pero parecía cautelosa. Finalmente, Martina aceptó encontrarse con Diego para una conversación más profunda. Agendaron una cita en un café tranquilo, donde pudieron hablar sin distracciones ni juicios. El encuentro fue una mezcla de nostalgia y dolor. Martina habló sobre lo que sucedió después de la ruptura de su compromiso, cómo había intentado seguir adelante, pero nunca pudo superar completamente a Diego. Diego escuchó con atención y por primera vez comenzó a entender el impacto que su pérdida de memoria había causado. Se dio cuenta de que, a pesar de que sus recuerdos no estaban completos, Martina había cargado una parte significativa de su pasado y que su propio olvido había dejado una herida no sanada. Después del encuentro con Martina, Diego se sintió aún más confundido. Comenzó a cuestionar sus propias emociones y la validez de los sentimientos que tenía por Valentina. La idea de que Martina aún cargaba sentimientos por él hizo que Diego reconsiderara lo que realmente deseaba en su vida. Mientras tanto, Valentina luchaba por lidiar con la separación y el impacto emocional. Comenzó a buscar un nuevo propósito, enfocándose en su trabajo y en nuevos proyectos personales. Sin embargo, el dolor de la separación y la incertidumbre sobre el futuro continuaban persiguiéndola. Valentina comenzaba a aceptar que la relación con Diego tal vez no tenía solución y que la verdadera sanación
residía en aceptar la pérdida y seguir adelante. Un día, Valentina recibió una carta de Martina. En la carta, Martina hablaba sobre el dolor y la confusión que sintió después del término de su relación con Diego. Expresaba sus disculpas por cualquier sufrimiento que pudiera haber causado y le deseaba lo mejor a Valentina y Diego en sus futuros. La carta de Martina fue un shock para Valentina. Sintió una mezcla de alivio y tristeza al leer las palabras de alguien que había sido una parte importante del pasado de Diego. La revelación de que Martina aún tenía sentimientos no resueltos hizo que Valentina reflexionara más profundamente sobre la naturaleza del amor y el perdón. Con el paso del tiempo, Valentina y Diego comenzaron a aceptar la nueva realidad. Ambos estaban viviendo sus vidas separadas y tratando de encontrar un nuevo sentido de normalidad. Valentina comenzó a involucrarse en nuevos proyectos y a construir una nueva identidad para sí misma, mientras Diego continuaba reflexionando sobre lo que había aprendido y tratando de superar su pasado. La separación de Valentina y Diego fue formalizada legalmente, y ambos acordaron seguir adelante con sus vidas. Mantuvieron una relación civilizada, pero las reuniones se volvieron menos frecuentes y menos personales. Ambos estaban, de alguna manera, intentando encontrar la paz en sus nuevas realidades. Valentina y Diego continuaron sus vidas separadas, buscando nuevos comienzos en sus respectivos caminos. Valentina, ahora libre del peso de la relación complicada, se dedicó a proyectos personales y profesionales que le daban satisfacción. Comenzó a participar en un grupo de apoyo para personas que estaban atravesando separaciones y encontró consuelo al compartir su experiencia y escuchar las historias de los demás. También invirtió más tiempo en su carrera como profesora, asumiendo nuevos desafíos y buscando maneras de impactar positivamente la vida de sus estudiantes. Valentina se involucró en proyectos educativos innovadores y empezó a ganar reconocimiento por su trabajo. Descubrió una nueva pasión y un nuevo propósito, encontrando un sentido renovado en su vida. Diego, por su parte, se enfocó en su propio proceso de sanación. Continuó con la terapia para trabajar en sus recuerdos y emociones no resueltas. Aunque el progreso fue lento y doloroso, Diego estaba decidido a enfrentar el pasado y reconstruir su vida. Buscó nuevas oportunidades de trabajo y poco a poco comenzó a reconstruirse, tanto emocional como profesionalmente. Algunos meses después de la separación, Valentina y Diego se encontraron en un evento social común, al que ambos fueron invitados por amigos en común. El encuentro fue breve y tenso, pero también cargado de cierta cordialidad. Se saludaron y hablaron sobre sus vidas actuales, pero la conversación fue superficial. Ambos parecían haber seguido adelante, pero el encuentro trajo de vuelta la conciencia de que, a pesar de las diferencias, una parte significativa de sus vidas seguía entrelazada. Durante el evento, Valentina tuvo una conversación inesperada con una antigua amiga de Diego, que estaba al tanto de las dificultades que ellos habían enfrentado. La amiga expresó su admiración por la forma en que Valentina había manejado la situación y ofreció apoyo continuo. Valentina se dio cuenta de que aunque el dolor seguía presente, el apoyo de las personas a su alrededor y la fuerza que había encontrado en sí misma eran los verdaderos pilares de su recuperación. Diego comenzó a entender que enfrentar el pasado era esencial para seguir adelante de una manera saludable, incluso sin recuperar todos sus recuerdos. Se dio cuenta de que, para realmente avanzar, necesitaba aceptar que algunas cuestiones nunca se resolverían por completo. Valentina, por su parte, encontró una forma de transformar el dolor en algo positivo. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, abordando la complejidad de las relaciones y la importancia del autocuidado y la autoaceptación después de una separación. El proceso de escritura fue terapéutico y le dio una nueva perspectiva sobre lo que había vivido.